Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, este espacio donde hablamos de seres féricos, forteanismo y misterio. Soy su buen amigo Jonathan Jansson y hoy les traigo un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando de sirenas, pero no de encuentros relacionados con el folclore o la mitología de antaño. Vamos a estar hablando de encuentros modernos, personas que reavivan este folclore y son temas sumamente curiosos. Así que pónganse cómodos porque ya mismo comenzamos. (2012) Según informó la Asociación de Prensa de Sudáfrica, en la pequeña ciudad de Kokwe, en el norte de Zimbabue, un gran número de trabajadores intentaba instalar una bomba de agua para la agricultura local, un megaproyecto hídrico de presa. Todo marchaba bien, contaban con un buen trabajo y el proyecto supondría un gran avance para la zona, brindándole a la población el agua que necesitaba. Pero un día, durante la construcción, comenzaron a bloquearse las bombas de agua. Se contrató a trabajadores locales y buzos para ver qué estaba bloqueando esas tuberías. Después de sumergirse para investigar y resurgir, los hombres juraron que nunca volverían a sumergirse en esas aguas. Algo los había aterrado, asegurando más tarde que habían visto sirenas. Desde un principio, el ministro de Recursos Hídricos, llamado Sansi Sepaknom, se negó a creerles, pero necesitaba acelerar la construcción y los trabajadores se negaban rotundamente a terminar el proyecto. Así que finalmente, incapaces de llegar a un acuerdo, los superiores se decidieron a contratar buzos traídos del exterior, pero los nuevos trabajadores, pese a estar totalmente desvinculados de las tradiciones locales sobre criaturas mágicas que pudieran influenciarlos, para sorpresa de los financistas y gobernantes, los extranjeros informaron haber encontrado lo mismo. Afirmaban que era real y llenos de temor ante aquello que rompía con la lógica, se negaron a volver allí para terminar las reparaciones. Tiempo después, el ministro de Desarrollo Rural y Urbano, Ignatius Chombo, informó al comité parlamentario que finalmente había establecido un acuerdo entre el Ministerio de Agua con los jefes de la aldea para realizar rituales para apaciguar a las sirenas. Solo así se pudo finalizar el ambicioso proyecto. (1988) A varias millas de la costa de Florida, Robert Foster, un experimentado buceador que se encontraba en el Océano Atlántico, se sumergió en busca de misteriosas formaciones submarinas. Todo transcurrió en un principio con normalidad, pero él, en su completa soledad, comenzó a notar perturbaciones en el agua. Incapaz de entender lo que sucedía frente a sus ojos, decidió girar la cabeza para mirar, y de repente vio una figura sombría que se dirigía hacia él. A su alrededor, el agua había comenzado a agitarse frenéticamente y las nubes de sedimento se arremolinaban. Cuando la criatura se acercó más, pareció fluctuar en lugar de deslizarse. Cuando la figura se movía rápidamente y estaba a solo 20 metros de él, notó algo extraño en ella. Los apéndices, como brazos, parecían estirarse hacia él, y los extremos de cada brazo parecían garras afiladas. Todo fue tan rápido que en un parpadeo la tenía enfrente de la criatura, y la describió como de pechos obvios, cabello largo y suelto, piel suave y una cola acampanada de la cintura para abajo, algo que parecía mitad mujer y mitad pez. Antes de que la criatura pudiera alcanzarlo, Robert subió a la superficie y pudo corretear por el costado de su embarcación para ponerse a salvo. Tiempo después, relató para el Great Southern Mysteries que nunca más volvió a ver a la criatura. Posteriormente Robert dijo: "Nunca antes había visto un odio tan maligno en los ojos de ningún humano o animal". El siguiente relato fue recogido por Phantom and Monster
y fue compartido en primera persona y dice lo siguiente. Mi abuelo tuvo una experiencia con las sirenas. Yo estoy en Singapur, pero él viajó a Malasia. Allí se fue a nadar con sus primos al océano. Era joven, tendría entre unos 7 u 8 años. Me dijo que vio una salpicadura en el agua, así que se acercó para investigar y ver qué era. Finalmente, pensó que era un pez. Sin embargo, después de acercarse al chapoteo, se desmayó automáticamente. El resto le fue contado luego desde el punto de vista de su primo, ya que había perdido completamente el conocimiento. Él dijo que cuando vio a mi abuelo, algo que parecía una mujer intentaba arrastrarlo más lejos. Inmediatamente nadó hacia él, y la criatura, por alguna razón, pareció asustada y dejó a mi abuelo ahí tendido. No estoy seguro de por qué la criatura le tenía miedo a su primo y no a mi abuelo. El abuelo fue devuelto a la orilla finalmente. Tiempo después se sometió a hipnosis y reveló que vio una dama con cola nadar hacia él antes de desmayarse. Cuando tenía 14 años, mi familia y yo fuimos a la playa de Florida con mis primos y amigos. Por aquel entonces no sabía nadar, así que tenía mi flotador conmigo. Mi amiga, que era un año mayor que yo, quería nadar lejos de la orilla, pero no pensé que fuera una buena idea. Aún así, fui con ella, porque pensé que si tenía mi flotador conmigo estaría bien. Entonces, las cosas se pusieron raras. Tenía el presentimiento de que me iba a caer de mi flotador y debía irme. Le dije a mi amiga que deberíamos volver a la orilla, pero ella dijo que todo estaría bien. Efectivamente, de alguna manera me caí de mi flotador. No sabía ni por qué pasó, pero lo hice. Como no sabía nadar, luché mientras me sumergía bajo el agua. Sentí que me iba a morir, así que cerré los ojos mientras pensaba en mi familia. En ese momento, sentí una mano que agarró mi muñeca. Pensé que mi amiga había venido a salvarme, pero estaba equivocado. Vi a una criatura fea justo enfrente de mi cara. Casi me da un infarto. La criatura era parecida a un humano y estaba muy pálida y delgada, además tenía una cola de pez. Estaba tan asustado que las palabras no podrían describir cuánto miedo sentí esa vez. La sirena, o lo que fuera que me agarró de la muñeca, me empujó hacia mi flotador. Cuando miré hacia atrás para verla de nuevo, se había marchado. Mi amiga me preguntó qué pasó, pero solo le dije accidentalmente que me caí de mi flotador. Después del incidente, decidí contarle a mi amiga lo sucedido. Le hablé de la criatura parecida a una sirena, y de alguna forma ella me creyó todo lo que le dije. Me creyó porque cuando me caí de mi flotador, ella estaba a punto de salvarme, pero cuando lo hizo vio que algo se alejaba nadando. Después de lo sucedido decidió no preguntarme al respecto porque estaba más feliz de que yo estuviera bien. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta aventura y como se trata de un tema polémico, espero tus comentarios. No te olvides además de darle like a este video, suscribirte activando la campana de notificaciones y compartiendo el video. Eso me ayuda muchísimo, no te das una idea. Me cuesta hacer estos trabajos, así que cuento con tu buena onda. Y hasta acá el video de hoy. Te habló tu buen amigo Jonathan Jansson y nos vemos próximamente en una nueva aventura. Chau, chau.